Buenas tardes a todos. Tengo el agrado en el día de hoy de presentar y de moderar este panel de lujo. Para mí es un honor tener a quienes tengo para presentar hoy. El panel que nos convoca hoy se dio en titular, digamos, la región ante el escenario poshegemónico, disociación o inicio del nuevo multilateralismo. Es un evento que se organiza por la Secretaría General de la Flaxo y que aúna a todos los colegas, a colegas de Ecuador, de Costa Rica, de Chile, de Argentina, claramente de México también, con lo cual para mí es un honor moderar. Voy a, en primer lugar, contarles que vamos a contar con las destacadas presencias de Carlos Cascante, Cintia Quiliconi, voy en orden de exposición en realidad, Alberto Van Claveren, y este gran conversatorio lo va a cerrar la doctora Diana Tusi, y recién ahí vamos a abrir a preguntas, con lo cual le pido a los asistentes que por favor tomen nota de cada una de las exposiciones, que van a durar aproximadamente 10 minutos, y vamos a abrir preguntas en realidad solamente por el chat, o sea que por favor adjunte sus consultas, comentarios y preguntas en el chat, no vamos a abrir micrófonos para mantener el orden. Ahora sí, me gustaría darle la bienvenida a quien va a ser nuestro primer expositor en el día de hoy. Tengo el honor de presentar a Carlos Cascante Segura, que es profesor catedrático de la Escuela de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional, profesor de la Academia Diplomática de Costa Rica y de la Escuela de Ciencias Políticas de la Universidad de Costa Rica, y también es magíster en realidad en Historia y magíster en Diplomacia por la Universidad de Costa Rica. Actualmente es candidato a doctor en Historia por la Universidad de Costa Rica. Le agradezco enormemente que nos acompañe hoy y le doy la palabra a Carlos. Muchas gracias, Juliana. Para mí, por el contrario, es devolverles a ustedes la gratitud por compartir estos minutos muy cercana a la elección de Estados Unidos, que abre una serie de dudas, que vuelve a levantar el fantasma del declivismo estadounidense y con ello un mundo poshegemónico. Como ustedes habrán podido plantearse al oír mi currículum, mi orientación es fundamentalmente de historia. Y en esa línea voy a plantear algunas reflexiones sobre Centroamérica y en un mundo post-hegemónico, post-estadounidense, si eso puede existir en Centroamérica, a partir de reflexiones en voz alta. Lo que voy a decir es simplemente algunos pensamientos, algunas hipótesis, para nada probadas y nada más para motivar a una reflexión desde las transformaciones del mundo a partir de la visión desde Centroamérica. Me voy a concentrar primero en trabajar algunos conceptos o modelar el concepto que voy a tener de hegemonía a la hora de estudiar esto. Posteriormente entraré a ver cómo ha sido la hegemonía estadounidense en poco más de 2 minutos a lo largo de 200 años, una tarea altamente complicada, pero que espero resumir en unas cuantas frases. Y posteriormente veremos cómo esa hegemonía puede variar con la presencia de China, un actor que reta la hegemonía estadounidense en el mundo, no tanto así en la región. Desde esta perspectiva voy a iniciar y espero terminar en 10 minutos, tal y como se ha propuesto el día de hoy. Lo primero es que hay que entender que la hegemonía que quiero plantear es un concepto relativo. Es decir, no existen hegemonías absolutas, sino que la hegemonía, la relación de poder entre dos actores, está mediada, creo yo, por 3 grandes variables. La primera variable son las características de los actores. Y en el caso centroamericano eso es muy importante. La hegemonía estadounidense se siente mucho más en Centroamérica porque somos actores pequeños, actores débiles, totalmente asimétricos en relación con los Estados Unidos, cosa que es muy diferente hacia el sur, donde tenés otra serie de características de poder que te hace más resistente o te da más espacio de juego en una relación hegemónica. En segundo lugar, la hegemonía está mediada por la distancia geográfica entre los actores.
Por ejemplo, para Centroamérica, el mercado estadounidense sigue siendo un mercado fundamental. Exportamos alrededor del 38% de nuestros productos a los Estados Unidos, aunque eso ha bajado en los últimos 25 años, sigue siendo algo descomunal. Es nuestro principal inversor. Y es además, en el caso de ciertas economías dependientes del turismo, como la costarricense, el principal origen de esa fuente de ingresos que para, por ejemplo, Costa Rica es fundamental. Mientras que en el sur podemos encontrar economías más diversificadas. Igualmente los Estados Unidos es un polo importante, pero relativamente no lo es tanto como lo es para Centroamérica. Las crisis en los Estados Unidos se sienten muy duro en Centroamérica. Y el tercer elemento son los códigos geopolíticos existentes, recogiendo ese concepto de Taylor de código geopolítico como la forma en que usted como Estado, como actor geopolítico, se imagina a los otros actores geopolíticos como actores relevantes, amigos, enemigos, adversarios, etc. Desde este punto de vista, estos tres elementos nos llevan a poder analizar con mayor facilidad la lógica de la hegemonía estadounidense en el área. Es decir, para Centroamérica, los espacios de maniobra y los grados de la hegemonía son más altas que para cualquier otra región del continente. Nosotros, en el Código Geopolítico estadounidense, somos el backyard de los Estados Unidos, que no es nada más que decir que somos parte del territorio geopolítico de los Estados Unidos. Un territorio geopolítico que tradicionalmente siente seguro. Y eso nos diferencia fundamentalmente en nuestra relación con los Estados Unidos de otras zonas del mundo, de otras zonas del continente. Probablemente la seguridad que siente Estados Unidos de su dominio y de su importancia en Centroamérica nos ha llevado a pensar que la hegemonía estadounidense, si bien es constante en Centroamérica, tiene un interés fluctuante. Es decir, la visión geopolítica, el código geopolítico estadounidense, que en general ve a Centroamérica como parte de su territorio, le sube o le resta importancia en razón de ciertas coyunturas. Es decir, la influencia estadounidense no siempre ha sido igual en Centroamérica y es igualmente dinámica. Y esto para mí es clave. Es decir, si se tiende a pensar que en cualquier época histórica los Estados Unidos tienen el mismo nivel de influencia, estamos cayendo en una generalización que evita comprender las contingencias del tiempo presente. ¿Qué quiero decir con esto? Fundamentalmente, que la hegemonía estadounidense se vuelve más evidente, más punzante, más relevante en ciertos periodos históricos, que sin hacer un listado cerrado, me parece que hay tres épocas que son fundamentales donde esa hegemonía estadounidense se siente, se vive y se maneja más que en otras. Esos son el final del siglo XIX y el principio del XX, es decir, después de 1898, que el imperio estadounidense se siente como tal, un pensamiento de imperio, después de la llegada al poder del presidente McKinley en los Estados Unidos, las visitas a Centroamérica de los secretarios de Estado que demuestran el interés en Centroamérica, los tratados de Washington de 1907, que plantean formas de resolución de conflictos centroamericanos, el Canal de Panamá, esa, digamos, es la primera gran etapa de alta influencia imperial de los Estados Unidos en Centroamérica. La segunda etapa es la Segunda Guerra Mundial, no tanto la primera, aunque hubo mucha influencia estadounidense, pero eso caería dentro de la primera etapa. La segunda gran etapa es la Segunda Guerra Mundial, donde ante el crecimiento alemán previo a la Segunda Guerra Mundial, los Estados Unidos vuelven a intervenir con mucha fuerza en Centroamérica, donde hay resistencias, por ejemplo en Guatemala, donde había un gobierno más progermánico, por ejemplo, el caso de Costa Rica, donde se hace una disputa interna entre progermanos y proestadounidenses, es una época de enorme intervención de los Estados Unidos. Y la última etapa, la que tenemos más en la piel y que tal vez marca más nuestra realidad contemporánea,
es la década de 1980, cuando Ronald Reagan, en sus famosos discursos, emite un código geopolítico que para mí es demoledor, cuando establece que, por ejemplo, San Salvador se encuentra más cerca de los Estados Unidos que Texas de Washington. Ese tipo de elementos de código geopolítico se hace muy fuerte en la década de los 80 y que va a terminar con el final de la Guerra Fría, donde claramente a partir de la administración Bush padre se plantea que Centroamérica debe pasar de ser el primer punto en la agenda a un punto más en la agenda, y los intereses geopolíticos de los Estados Unidos se trasladan mucho más al Medio Oriente. ¿Qué quiero plantear con este corto, breve, incompleto recorrido histórico? Fundamentalmente, que los periodos de influencia de los Estados Unidos tienden a estar condicionados por la presencia de irrupciones extrarregionales a Centroamérica. Es decir, en la medida en que los Estados Unidos sale de la zona de confort y piensa que Centroamérica, como parte de su territorio, está siendo intervenida o hay influencia extranjera que puede sacar a Centroamérica de su esfera de dominio, ahí es cuando los Estados Unidos empieza a aumentar su capacidad de influencia. Y lo que quiero llegar con esto es que en un mundo de declivismo estadounidense, que se ve a las claras, especialmente por la división interna que vive ese país, no necesariamente Centroamérica saldrá de la hegemonía estadounidense. Vamos a verlo a partir de cómo se construía tras el final de la Guerra Fría. Fundamentalmente la hegemonía sigue, pero se focaliza. A partir del comercio, firmamos un tratado de libre comercio generalizado con los Estados Unidos que marca las reglas del juego. El problema de la migración securitizada, es decir, los Estados Unidos convierte la migración de centroamericanos en un problema de seguridad. De hecho, en este momento prácticamente los centroamericanos tienen mayores niveles de deportación o similares niveles de deportación a los migrantes mexicanos en los Estados Unidos. Y las maras centroamericanas son vistas como un problema de seguridad nacional por los Estados Unidos, no solo por la administración Trump, ya la administración Obama había planteado esa situación. Y por último, la lucha contra el tráfico de drogas y la legalización de capitales. Los Estados Unidos se va a centrar en esos tres puntos. Pero eso dio espacio a el establecimiento de relaciones cercanas con otros socios, especialmente la Unión Europea, que no fue tal problema, porque evidentemente se marcaba dentro de la Alianza Atlántica de los Estados Unidos. Y en las primeras décadas de este siglo, China. Y China sí representa un adversario para los Estados Unidos, especialmente a principios de este siglo, en estas primeras 2 décadas. Es decir, ese elemento disociador para la lógica histórica de los Estados Unidos como actor hegemónico es China. Nada más para tenerlo presente, ya 3 países de Centroamérica han establecido relaciones diplomáticas con China. Sin embargo, si vemos y observamos la estructura del comercio, China cada vez es más importante para los actores que formalmente no tienen relaciones con ellas. Ese establecimiento de relaciones ha sido bastante ambivalente. Por ejemplo, Costa Rica inició un proceso fuertísimo de cercanía a China, pero rápidamente perdió fuerza, perdió aire. En este momento nuestras relaciones con China creo que son frías, y en eso tiene mucho que ver la intervención de los Estados Unidos y también nuestra propia inconsecuencia para lidiar con China. Con China hay que aprender a lidiar. En el caso panameño empezaron hace 3 años con fuertes inversiones, que es la lógica de China, invertir en grandes inversiones. Y en El Salvador están en una situación, diría yo, muy conflictiva, porque Nayib Bukele decidió cambiar la lógica de acercamiento a China por el acercamiento a los Estados Unidos. Y esto nos abre para Centroamérica un elemento interesante, y es donde quiero llegar. La administración Trump, en su lucha contra China, ha planteado un unilateralismo estadounidense, los Estados Unidos versus China.
y sobre esa lógica ha expresado su descontento de que China esté en Centroamérica. Por otro lado, Biden, que aparentemente gana, digo aparentemente, yo creo que sí ganó, pero digamos que yo no creo en las cortes, en mi primera profesión fue ser abogado, y vieran que tradicionalmente desconfío de los jueces, pero bueno, digamos que Biden se imponga como aparentemente lo es. Biden plantea una cosa de contención a China, pero de forma atlantista. Es decir, Biden se ha planteado, China es un peligro, pero a China hay que jugarle con interrelaciones, con alianzas. Y la pregunta entonces para Centroamérica es, nosotros somos geopolíticamente el patio trasero de los Estados Unidos. Los primeros que tienen que tomar una decisión en esa lógica de contención atlántica, si llegamos a un punto de mayor animadversión, que no me parece que con Biden tienda a bajar porque los elementos del conflicto están ahí, la gran pregunta desde Centroamérica, ¿y China qué? Porque ya los Estados Unidos han expresado en la administración Trump su descontento con China en Centroamérica. Lo han expresado con una mayor preocupación hacia Centroamérica. Por ejemplo, desde la administración Obama se ha dado un aumento de la cooperación estadounidense. El Triángulo para la Prosperidad en el norte de Centroamérica no es gratuito. Con la administración Trump se pensó que se iba a reducir la cooperación. No se redujo gran cosa, se siguió cooperando en esa línea. Pero también muestras de disgusto diplomático han sido evidentes. Por ejemplo, Costa Rica es visitada por Mike Pompeo por mediodía y aprovecha ese mediodía para insultar a China y decirle a Costa Rica que China no es un socio confiable. Apenas se establecieron relaciones diplomáticas de China con El Salvador y Panamá. Hubo una llamada en consultas del gobierno de los Estados Unidos a sus embajadores demostrando la molestia por la presencia china en la región. Ha habido críticas fulminantes a la inversión china en la región, ocultas tras un discurso de derechos humanos que puede tener alguna parte de verdad, pero se sabe que el asunto es geopolítico. Y entonces la pregunta para Centroamérica es, ¿estamos más bien no ante una poshegemonía, sino ante una reconfiguración hegemónica en la cual los Estados Unidos volverá a tener un marcado interés en Centroamérica? ¿Será China esa amenaza o mejor aún, será China percibida como esa amenaza para la seguridad estadounidense en Centroamérica? Yo creo que los próximos años nos van a dar un mejor criterio sobre esto, pero son preguntas que hay que plantear desde ahora. Concluyo nada más diciendo, creo que con bastante buen tiempo, que para mí como centroamericano, como costarricense, la lógica de la poshegemonía estadounidense es un concepto muy lejano a mi vivencia cotidiana, a diferencia de otras zonas del planeta. Es decir, aquí la hegemonía estadounidense se siente distinto y el declivismo estadounidense como tal también se va a sentir distinto. Termino nada más nuevamente agradeciendo a Flaxo la oportunidad de participar en este conversatorio y quedo atento a si existe alguna pregunta que yo pueda responder al final de la sesión. Muchas gracias, Carlos. Muy interesante, me quedo con muchos puntos, en particular todo lo que tiene que ver con las irrupciones extrarregionales y cómo condicionan en Centroamérica y quizá al momento del debatir cómo contrastan, digamos, Centroamérica y Sudamérica en esta cuestión, ¿no? Correcto. Otra de las cuestiones, claramente, la reconfiguración hegemónica para una y otra subregión. Muchas gracias, Carlos. Le voy a dar la palabra ahora. Tengo el orgullo de presentar a nuestra segunda panelista en el día de hoy, que es Cintia Quiliconi. Cintia es profesora titular del Departamento de Estudios Internacionales y Comunicación de Flaxo Ecuador y es editora senior en la Enciclopedia Oxford de Estudios Internacionales. Recibió su doctorado en Ciencia Política y Relaciones Internacionales por la Universidad del Sur de California y sus maestrías en Ciencia Política por la Universidad de Nueva York con el apoyo de una beca Fulbright, ¿no? Y también una maestría en Relaciones Internacionales por la Flaxo Argentina.
Hemos tenido el orgullo de tenerla como investigadora en Flaxo Argentina y también como investigadora del CONICET, o del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas en la Argentina, y ahora, bueno, claramente reside en Ecuador. Cintia, muchas gracias por aceptar participar en este conversatorio en el día de hoy. Te doy la palabra y te escucho con atención. Perfecto, muchas gracias, Juliana. Primero, bueno, buenas tardes a todos y todas, y agradecer y celebrar la oportunidad de este conversatorio que creo que va a dar inicio a diálogos que son más que necesarios en el sistema Flaxo. Me parece que es una enorme oportunidad. Pensemos que la pandemia nos da una enorme oportunidad para ponernos a dialogar. Así que quiero agradecer a Flaxo Argentina, que ha sido, digamos, la primera organizadora de este conversatorio, y ahí a Diana por la convocatoria, pero también a Josette, y saludar también, veo que hay varios directoras y directoras del sistema Flaxo conectados, así que bueno, ojalá podamos tener un diálogo y una discusión interesante para el sistema. Y agradecerte a vos, Juliana, porque nos has puesto algunas preguntas bien interesantes que nos han hecho pensar. En realidad, yo dentro de las preguntas que vos planteaste, quiero abordar 3 temas en especial en estos 10 minutos que nos diste, y primero pensar dentro de este escenario post-hegemónico que vos, digamos, de alguna manera lo ponés como un dato que ya está dado, y me gusta mucho la presentación de Carlos porque creo que nos equilibra. Somos muchos conosureños y no tanto centroamericanos y mexicanos presentando hoy, donde me parece que hay diferentes visiones ahí. Una cosa es el cono sur, otra cosa es Centroamérica, y otro juego diferente también el de México. Entonces quisiera pensar un poco en este escenario post-hegemónico, más desde América del Sur, cuál es la relación con China y con Estados Unidos, y un poquito abordar cómo puede cambiar o no. Yo no soy tan positiva con respecto a Biden, me parece que va a haber un cambio enorme de tono, pero no tanto de política. Me parece que está muy condicionado el gobierno de Biden, si es que llega al poder. Después abordar otro de los temas que vos nos planteaste, que es la capacidad de respuesta de la región y el no alineamiento activo que vos mencionaste y citaste entre tus preguntas. Y finalmente quería terminar con un último punto sobre cómo la batalla tecnológica se puede convertir en un nuevo campo de disputa entre China y Estados Unidos. Es un poco más a futuro y a pensar los escenarios que pueden venir en el próximo año o 2 años. Y ahí lo primero que me gustaría decir es que, a ver, creo que tenemos que tener en claro que América del Sur, y creo que América Latina en general, no es prioridad para ninguno de los 2 grandes poderes. Y eso creo que nos coloca dentro del escenario internacional en una situación que no es cómoda, que no es halagüeña, pero es la que nos toca y de la cual nos tenemos que hacer cargo. Y en ese sentido creo que todos estos nuevos análisis que han aparecido en el último tiempo, que hablan de que se está dando inicio a una nueva Guerra Fría, para mí entender son inexactos. A mí no me parece que este sea un nuevo momento de Guerra Fría. ¿Por qué? Porque creo que en la Guerra Fría había 2 grandes bloques consolidados, por un lado el Pacto de Varsovia, por el otro lado la OTAN, y había una diferencia ideológica, doctrinaria y geopolítica muy clara. A mí me da la sensación que en este momento las diferencias ideológicas son relativas, y esas diferencias se dan mucho más en el plano comercial y en el plano estratégico. Lo ideológico lo veo como más lejano, y vos, Juliana, que sos experta en China, lo sabes muy bien. China es absolutamente pragmática con lo ideológico. A Estados Unidos le puede molestar un poquito más, pero digamos, en términos de China, lo ideológico no juega un papel central. Entonces me parece que estamos en un escenario donde la geopolítica está en disputa, en reconstrucción, y no es fija. Pero bueno, también digo, uno puede volver a pensar esto de que la geografía es o no destino. La geografía marca ciertos patrones, como mencionaba Carlos hace un rato. Si yo soy el patio trasero de Estados Unidos, la geografía me determina ciertas relaciones, incluso de un campo de influencia natural que tiene Estados Unidos con Centroamérica. Me parece que lo que hay que entender en este nuevo viejo juego geopolítico es que América Latina es
uno de los tableros de la geopolítica internacional, pero es un tablero de tercer o cuarto nivel, no es ni de primero ni de segundo. Yo que diría más que de cuarto que de tercer nivel, pero eso lo podemos discutir. Entonces, eso me parece que nos coloca en una situación con la cual tenemos que lidiar. En ese sentido, la otra gran discusión que hay en este momento es si la globalización está o no en retroceso. Y yo creo que lo que está sucediendo es que en este momento América Latina se encuentra como, yo la veo como una muñeca, una especie de muñecas rusas de crisis. Está inmersa en muchas crisis. La de la pandemia diría que es la última, pero está inmersa en otras tantas crisis que ya venían de antes. La del multilateralismo, ¿sí? La de los valores que tenían que ver sobre todo con el libre comercio, que desde hace muchos años vienen en retroceso en el marco de una guerra comercial entre Estados Unidos y China, donde parte de la estrategia de muchos países de la región de salir a firmar tratados bilaterales asimétricos ya no es posible, ya no es importante. Parte de todo el momento de insertarse, por ejemplo, en los países más del Pacífico a través del TPP, ya no parece ser una de las estrategias posibles. Entonces eso se cae. La otra crisis es la del regionalismo latinoamericano, que ya venía desde antes, ¿no? Otra crisis que tiene que ver con bajos niveles de crecimiento pre-pandemia y grandes crisis democráticas e institucionales y grandes movimientos sociales, por lo menos podría decir en los países andinos. Entonces realmente yo lo veo como un sinnúmero de crisis, que la última, digamos, que viene a englobar todo esto es la crisis de pandemia, pero no es la única ni la más importante. Creo que la crisis sanitaria conecta la crisis de la globalización con la crisis social, con la crisis comercial, con la crisis ambiental también. Entonces, realmente es un mundo de crisis interconectadas. Y todo esto se da en un contexto, y acá me parece interesante por ahí contrastar, en el que mientras Trump se focaliza en su concepto de America First, China promueve la globalización, el libre comercio y la cooperación con América Latina. Entonces, mientras Trump, no sé, insulta a México, a El Salvador, a Haití, le resulta, bueno, completamente ajeno, no completamente ajeno, le resulta una grave amenaza el tema de Venezuela, y también, digo, se enfrenta muy fuertemente a Cuba. Por el otro lado, China ofrece a América Latina una estructura, diría yo, una estrategia de beneficio mutuo y ganancias compartidas. Entonces, eso me parece que es interesante contrastar y ver cómo, digamos, estas dos grandes potencias se relacionan con la región. Pero sí me parece ahí es bien interesante que Carlos haya comenzado, porque esta estructura de beneficios mutuos es una estructura de beneficios mutuos sobre todo para América del Sur. Los beneficios mutuos no son, digamos, ni para América Central y mucho menos para México. Entonces ahí me parece que es difícil hablar de la región porque bueno, hace rato que venimos diciendo si la región existe como tal, y después voy a dar algunos datitos con los cuales me parece que la región ha dejado de existir y les voy a decir por qué. Pero digo, en esta estrategia no todos nos vemos beneficiados y seducidos, podríamos decir, por parte de China de la misma manera. Lo que hay que tener en cuenta es que América Latina no es un gran mercado para China, como lo puede ser Estados Unidos, Europa o Asia. América Latina o América del Sur es un proveedor estratégico de recursos naturales y de alimentos. Y el gran desafío creo que tiene sobre todo América del Sur es cómo, digamos, dentro de, podríamos decir, de esta situación de intercambio comercial desigual, cómo empezar a exportar productos con un poquito más de valor agregado hacia China, que por el momento no parecería que estuviera pasando. Es decir, cómo pasar del Made in China al Made by China. ¿Esto cómo? Con la estrategia que tiene China de inversión en la región. Si uno mira la estrategia que tiene China de inversión en la región,
sobre todo China no está invirtiendo tanto en lo que se llama inversión extranjera directa, sino que sobre todo lo que está haciendo es mergers and acquisitions. Y ese es el paso, digamos, que podría dar América del Sur del Made in China al Made by China, but in South America, ¿no? Y creo que ahí es el gran desafío que tiene, digamos, que tiene la región para enfrentar a China. Pero cuando digo el gran desafío que tiene la región para enfrentar a China, la verdad es que China tiene una estrategia que es totalmente bilateral. No es que hay una región que se relaciona con China. Hay relaciones bilaterales de cooperación, de financiamiento, de inversión y de comercio. Pero son yo lo veo por lo menos de esa forma, son absolutamente bilaterales. Entonces, ahí creo que el desafío pasa por cómo mejorar esas relaciones bilaterales. Sabemos, digamos, que CELAC ha sido el único, diría yo, organismo regional que ha logrado entablar cierto diálogo con China, pero a mí me parece que, como diría Diana, la ruta del dinero no pasa por negociación en CELAC, digamos, la ruta del dinero es bilateral, y la negociación del dinero es bilateral. Entonces eso creo que le representa a la región un enorme desafío. En el marco de todo esto, yo creo que es importante ahí pensar que esta relación conflictiva, crecientemente conflictiva con Estados Unidos, es de largo aliento. Y me parece que la disputa geopolítica entre Estados Unidos y China, en América del Sur sobre todo, voy a decir, también es de largo aliento. Está recién comenzando. Este es apenas el inicio de esa disputa que nadie se atreve a llamar la disputa todavía, pero que yo creo donde se van a empezar a dar campos de disputa bastante interesantes. Yo creo que acá es importante mirar un poco, pensar cómo puede cambiar la política exterior que tuvo Trump hacia América Latina con, crucemos los dedos, una nueva administración de Biden, siempre y cuando todo salga bien y las cortes o lo que sea necesario lo confirmen en el poder. Yo quiero decir que yo no soy tan positiva. A ver, sí creo que obviamente, digo, de pasar de un presidente que ha maltratado a la región y a todo el mundo, que se ha peleado con el multilateralismo, obviamente Biden va a hacer un cambio importante, pero no sé si va a haber un cambio tan importante de Estados Unidos hacia la región. No lo veo. Y realmente no lo veo, creo que sí va a cambiar el tono, me parece que sí, el tono va a cambiar, pero los objetivos estratégicos de Estados Unidos hacia la región no veo honestamente que cambien sustancialmente. Yo ahí soy un poco más conservadora. Sí es cierto que Biden puede traer un cambio de tono, de estilo, de lenguaje, puede sacar, digamos, todo el tema de la relación con América Latina, digamos, llevarlo de vuelta al Departamento de Estado y asesores expertos en la región, algo que no sucedía antes, pero al mismo tiempo me parece que Biden va a estar pero muy limitado en su margen de maniobra sobre qué poder hacer, sobre todo si vemos que los resultados de la elección para Trump no han sido tan negativos como uno hubiera esperado. Entonces creo que va a ser un gobierno muy medido el de Biden. Sí me parece que va a traer cambios en la agenda de medio ambiente, de derechos humanos. Creo que Biden tiene una fuerte tarea por reconstituir el multilateralismo que Estados Unidos ha abandonado en los últimos 4 años, y vuelta, digo, en este tablero donde América Latina no es prioridad, menos aún en un momento de multilateralismo absolutamente dañado. Y a ver, y las condiciones de comercio y de inversiones y de problemas comerciales con China y los acuerdos con China, eso para mí va a ser la gran prioridad de este gobierno. Entonces sí creo que puede traer un cambio para Cuba, si uno mira la política exterior que tuvo Obama, suponiendo que haya una continuidad con la política exterior de Obama, y tal vez un poquito para el tema de Venezuela. Pero no me imagino muchos más cambios que eso, tal vez un poquito para el tema de migración, me parece que va a haber un cambio de tono, el tema de la baja del programa
DACA, tal vez con la presidencia de Biden cambie, pero yo no soy tan positiva. Me parece que las prioridades de Estados Unidos van a estar por otro lado. Para plantear, creo que ya no me queda mucho tiempo, en 2 o 3 minutos las ideas finales sobre la capacidad de respuesta de la región y el no alineamiento activo que vos planteabas, Juliana. La verdad es que yo veo un panorama complejo en la región, muy complejo. Y creo que hay un dato que es absolutamente demostrativo del nivel de crisis que tiene la cooperación regional. Ni siquiera voy a hablar ni de regionalismo, ni de integración, la cooperación regional. Y Diana seguramente se va a explayar mucho más en esto, que ella es más experta que yo. Pero a ver, el tema de la elección para el BID creo que muestra el nivel de desarticulación regional que tenemos. A ver, creo que si no me equivoco, fueron 16 países que votaron por el candidato de Trump, 16 países latinoamericanos que votaron por el candidato de Trump al BID. Yo después de eso, honestamente, creo que las posibilidades de cooperación a nivel regional están dañadas, están seriamente dañadas. A ver, uno trata de ver dentro de la crisis la oportunidad, y yo creo que la posibilidad de hacer algún tipo de cooperación regional en este escenario ensombrecido que yo veo, tiene que ver más con amenazas que con oportunidades. Cuando digo amenazas, ¿cuáles son? Lo voy a pensar nuevamente desde América del Sur. Primero el tema migratorio por Venezuela. Digamos que toda la crisis migratoria ha parado, pero ha parado por la pandemia, pero la crisis migratoria va a seguir y se va a profundizar porque yo no le veo una solución pronta al tema de Venezuela. Segundo, por supuesto, el tema de salud, aunque yo ya creo que va a ser un poco tarde, les quiero decir honestamente, porque las vacunas ya han salido, los países no han tenido ningún tipo de estrategia de compras públicas para el tema de las vacunas conjuntas, pocas estrategias para enfrentar el tema de la pandemia, pero creo que por el tema de salud puede haber alguna agenda que rescatar, sobre todo la agenda que venía desde la UNASUR, pero que los otros acuerdos regionales no han logrado reflotar. El otro tema que me parece que va a aparecer, y va a aparecer con fuerza, sobre todo desde Estados Unidos, pero que es importante, es el tema de crimen organizado. Cuando uno mira que las cadenas regionales de valor están muy desagregadas, yo diría sí, en muchos sectores. Pero en crimen organizado diría que es uno de los pocos sectores, al menos en América del Sur, donde funcionan esas cadenas regionales de valor. Lo que pasa es que los que hacemos economía política internacional tendemos a ver la economía formal y no tanto a la informal. Pero en tema de narcotráfico y de metales preciosos hay importantes cadenas regionales de valor que no estamos mirando, y los gobiernos van a tener que hacer algo con eso porque realmente es una amenaza cada vez más importante. Y el otro tema que me parece donde puede haber alguna agenda positiva frente a la amenaza y que se ve cada vez con más importancia es el tema de crisis democráticas, que en el último tiempo ha sido un tema fundamental, que la UNASUR durante un tiempo realmente lo manejó con mucho éxito, pero bueno, luego ya ahí quedó toda una agenda digamos, abierta, donde la OEA, digamos, ha sido también, yo creo que una vergüenza, de eso podemos hablar después. Me voy a quedar ahí, iba a hablar de la batalla tecnológica, pero estoy pasada de tiempo y lo podemos abordar en las preguntas. Gracias, Juliana. Gracias, Cintia. Súper interesante tu exposición, me quedo claramente con esta geopolítica en disputa, ¿no? En reconstrucción, en América Latina es uno de los tableros y posicionarnos como dentro de esa escalera, digamos, dónde está el tablero América Latina y cómo nos posicionamos no solo de cara a Estados Unidos, sino a China. Y ni hablar de lo que tiene que ver con, bueno, tratar de compensar el análisis de Carlos claramente y de pensar desde Sudamérica. Es importante que en el momento de debate tratemos de llegar a algunas reflexiones en términos a lo que tiene que ver con estas oportunidades y amenazas que se nos encaran como subregiones, digamos, y que tienen que ver con
con que justamente uno de los puntos que marcabas, por ejemplo, es que China abordó a América Latina desde la CELAC, por ejemplo, y nosotros sabemos que la CELAC no funciona como un esquema integrado, y es parte de la falencia de América Latina teniendo una estrategia hacia China, por ejemplo, y ni hablar de cómo nos posicionamos de cara al todavía vigente y en decadencia, en realidad, hegemón Estados Unidos. Le voy a dar la palabra ahora a nuestro tercer expositor en el día de hoy, al doctor Alberto Van Claveren, perdón, que es profesor titular del Instituto de Estudios Internacionales y de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, es miembro a título individual de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, o sea, de la Flaxo, fue subsecretario de Relaciones Internacionales, de Relaciones Exteriores de Chile durante el primer gobierno de la presidenta Bachelet, embajador ante la Unión Europea, ante Bélgica, ante Luxemburgo y director de planificación del Ministerio de Relaciones Exteriores. También expresidente de la Asociación Chilena de Ciencia Política y claramente, por como lo conocemos, editor y autor de numerosos libros y artículos que versan sobre la política exterior, sobre las relaciones internacionales y sobre la política comparada, publicados no solamente en América Latina, sino también en Europa y en Estados Unidos. Le doy la palabra a Alberto. Muchas gracias por acompañarnos y por aceptar estar en este panel de lujo en el día de hoy. Muchas gracias, Juliana, y muy buenas tardes, quizás todavía buenos días en Costa Rica, no lo sé bien, pero es un gusto participar en este panel y especialmente con colegas tan distinguidas y tan distinguidos, y en presencia también de la secretaria general de la Flaxo, ¿no es cierto?, la doctora Josette Altman, que además tiene mucho que aportar sobre estos temas de relaciones internacionales y de América Latina. Yo me voy a concentrar en mi presentación en el tema del multilateralismo y justamente eso también me permite complementar las presentaciones anteriores que destaco por su calidad y además señalar mi coincidencia, sobre todo con el enfoque que ha planteado Cintia Quilicone. No me atrevo a compartir el enfoque de Carlos Cascante, porque la verdad es que en el Cono Sur no sabemos demasiado sobre Centroamérica, pero en general creo que también coincido con ese enfoque, ¿no? Quiero sobre todo tratar de centrar el tema del multilateralismo en esta coyuntura, ¿no? En una coyuntura que aparentemente está mejorando, sobre todo a partir de la reciente elección, ¿no es cierto?, de un nuevo presidente de Estados Unidos, que todos esperamos, cruzamos los dedos, pueda ser confirmada. Ahora, obviamente, el gobierno de Trump significó un retroceso enorme para el multilateralismo. Pero hay que decir también que las raíces de la crisis del multilateralismo se remontan más atrás y no partieron justamente con la administración Trump. Hubo ya señales bastante preocupantes de erosión del multilateralismo, muchas de las cuales venían precisamente de Estados Unidos, no exclusivamente, mucho antes de la llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos. Yo creo que estamos asistiendo a un fin de un ciclo largo de multilateralismo, ¿no? Este ciclo que se inició a fines de la Segunda Guerra Mundial y que tuvo con muchos ajustes un desarrollo muy importante prácticamente hasta la primera década de este siglo. Es un ciclo de multilateralismo que ha traído consigo un crecimiento enorme de las organizaciones internacionales. Entre paréntesis, Flaxo es también una organización internacional, eso no hay que olvidarlo, ¿no? El Yearbook de International Organization calcula que hay más de 73.000 organizaciones internacionales, ¿no? De muy distinto tamaño, por cierto, desde las Naciones Unidas y todas las agencias especializadas que forman parte de la familia de Naciones Unidas, hasta pequeñas organizaciones internacionales integradas por 3 o 4 países. Y además, esto, digamos, esta cantidad de organizaciones
incluye también varias que están prácticamente muertas, pero que nadie se ha preocupado de disolver. Eso es algo bastante corriente en materia de organizaciones internacionales. Yo me recuerdo cuando yo era subsecretario, en un momento dado el Congreso nos pidió una cuenta respecto de las organizaciones internacionales que se estaban financiando, cuyas cuotas estábamos aportando. Y ahí descubrimos que habían varias organizaciones internacionales que francamente ya estaban bastante muertas, ¿no? Entonces, estamos hablando de una realidad interesante, compleja, en materia de organizaciones internacionales, que reflejan todo este desarrollo del multilateralismo. A eso hay que agregar todo el desarrollo del derecho internacional, posterior a la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y que significa regulación. No significan solamente normas abstractas que solamente interesan a unos pocos juristas, ¿no? O que pueden interesar a tribunales internacionales que se ven muy distantes, muy lejanos, ¿eh? Aunque quizás no tanto para aquellos países como Costa Rica o Chile que han acudido en distintas ocasiones a la Corte de la Haya. Pero estamos hablando de un derecho que adopta reglas, adopta principios y reglas que además tienen un impacto importante en nuestras propias sociedades y en nuestros propios sistemas nacionales, ¿no? Y que cubren temas que van desde el comercio internacional hasta el medio ambiente, temas específicos, la biodiversidad marina, temas de carácter más general, obviamente derechos humanos, etcétera, ¿no? Todo esto ha caracterizado a este sistema multilateral que se estableció a partir de la Segunda Guerra Mundial. Y junto a ello, el establecimiento de regímenes internacionales, ¿no? de reglas que se van adoptando en distintos ámbitos. Y todo este proceso ha empezado a erosionarse, y se ha erosionado de una manera muy significativa. Obviamente, la administración Trump tuvo un impacto enorme en esa erosión. Recordemos solamente el retiro de Estados Unidos del Acuerdo de París en materia de cambio climático, el retiro de Estados Unidos del Acuerdo nuclear iraní, la, digamos, reticencia de Estados Unidos a renegociar acuerdos respecto de armas nucleares con Rusia, en fin, digamos, el veto que estableció Estados Unidos en la Organización Mundial de Comercio para el funcionamiento en la práctica del órgano de solución de diferencias, pero ahí tenemos un elemento que estaba presente antes de la administración Trump. Las críticas hacia el órgano de solución de diferencias fueron anteriores a la administración Trump y se agudizaron bajo la actual administración. Luego está obviamente, no solamente la negativa de Estados Unidos a ingresar al Tribunal Penal Internacional, sino que la persecución que ha empezado el gobierno de Trump contra incluso la fiscal del Tribunal Penal Internacional, básicamente por el problema de digamos, la investigación de las violaciones del derecho penal internacional en Afganistán por parte posiblemente de tropas norteamericanas. Entonces, estamos hablando de una política que es muy consistente, pero que tiene raíces previas. Y cuando hablamos ya también de relaciones hegemónicas, que es el tema que nos habían planteado y que había elaborado también Juliana, recordemos también a otro hegemón, China. China practica un multilateralismo selectivo. China se ha ido incorporando a la institucionalidad multilateral. Se pensó que esa incorporación iba a significar la aceptación de esa institucionalidad y esa aceptación se ha producido en algunos ámbitos, pero no se produce en otros ámbitos. Y no pensemos en un apoyo de China al sistema multilateral de derechos humanos. Básicamente, China hará todo lo posible por erosionar el régimen global, y lo poco que tiene el régimen global en materia de protección de derechos humanos. Y lo mismo podemos señalar respecto de otro actor global, pero digamos con una dimensión bastante distinta a la de China y Estados Unidos, que es el caso de Rusia, ¿no? En que también China y Rusia ambos coinciden en ese afán de ir debilitando
sistemas de protección internacional en materia de derechos humanos. En Europa encontramos también elementos de erosión del multilateralismo que son mucho menos marcados que en el caso de Estados Unidos, que en el caso de China, pero está el Brexit, ¿no?, que de alguna manera refleja también digamos, un resurgimiento nacionalista muy fuerte en Gran Bretaña, o está la actuación del Grupo de Visegrado, países como Polonia, Hungría, la República Checa, Eslovaquia, que también han manifestado sus reticencias, no solamente frente al proyecto de integración europeo y la regulación europea en materia de refugiados. También algunos de estos países no adhirieron, al igual que algunos países de América Latina, al pacto migratorio. Eso no hay que olvidarlo, ¿no? Entonces, tenemos una situación bastante complicada desde el punto de vista del multilateralismo. Y esa situación también se refleja en el caso de América Latina. Yo creo que Cintia ya ha explicado bastante bien cuál es el problema que tenemos en América Latina en este ámbito, pero recordemos que tanto en la vertiente interamericana del regionalismo como en la vertiente propiamente latinoamericana podemos hablar de una situación crítica, ¿no? En el sistema interamericano, bueno, la Organización de Estados Americanos ha perdido la poca credibilidad que tenía en una serie de temas. Y una de las pocas cosas rescatables que tenía el sistema interamericano, que el sistema interamericano de derechos humanos, ha estado también bajo ataque por parte de algunos países de América Latina. Países además que cubren un espectro ideológico bastante amplio, porque van desde Venezuela hasta Colombia, ¿no? O van desde Chile hasta Nicaragua. Entonces, desde el punto de vista de la expresión gubernamental. Entonces, han habido ahí fuertes ataques al sistema interamericano. Y está el tema que ya mencionó Cintia, el tema del Banco Interamericano de Desarrollo, en que no solamente debe llamar la atención, como lo dice Cintia, la posición de Estados Unidos de imponer un nombre, violando todo lo que fue la práctica tradicional, sino que también la aceptación por parte de América Latina y el hecho de que Estados Unidos ya, en el momento en que propone el nombre, tenía la mayoría de votos, ¿no? Entonces, ahí también tenemos una situación complicada y que se proyecta también a nivel propiamente latinoamericano, con proyectos de integración que están en estos momentos realmente en una situación de gran incertidumbre, incluso proyectos que se veían como algo más sólidos, como el caso de Mercosur, fuerte incertidumbre debido a las diferencias entre Argentina y Brasil. Esperemos que eso no produzca un quiebre, pero obviamente que debilita el Mercosur. Después toda esta superposición de instituciones, Comunidad Andina, Alianza del Pacífico, UNASUR que se disuelve y que trata de ser reemplazada por una organización o una iniciativa de signo ideológico aparentemente opuesto, como es el caso de Prosur. Entonces, una situación bastante complicada y que hace realmente tener dudas sobre el establecimiento de un nuevo multilateralismo, que era uno de los temas que nos proponía Juliana, ¿no? Nuevo multilateralismo en que yo creo que hay algunos elementos que obviamente van a perdurar del antiguo ciclo multilateral, ¿no? Varios de estos elementos que he mencionado yo creo que están destinados a permanecer, ¿no? Pero al mismo tiempo hace falta replantear instituciones globales y también instituciones de carácter regional. Y ahí yo creo que hay algunos elementos que pueden ser interesantes. Pienso sobre todo en la necesidad de coaliciones de países afines, ¿no? Para rescatar el multilateralismo. Ahí los europeos han tenido un papel importante y yo creo que lo van a seguir teniendo. Creo que hay además un potencial importante de coincidencia entre Europa, sobre todo la Unión Europea, pero no exclusivamente, pues pensemos en un país como Noruega, que no es parte de la Unión Europea, porque tiene un fuerte compromiso multilateral, con un gran grupo de países latinoamericanos que también están interesados en fortalecer el multilateralismo. Y desde el punto de vista de América Latina, yo creo que también hacen falta acuerdos por lo menos mínimos en los que podamos converger y que no estén sometidos tampoco a solamente
un mismo criterio ideológico, porque yo creo que la diversidad política en América Latina está para quedarse. Es muy difícil sostener que América Latina va a convertirse en una sola línea ideológica. Yo creo que las diferencias se van a mantener y esa realidad hay que asumirla. Y simplemente para terminar, yo creo que el tema de la autonomía de América Latina y de conservar la autonomía en este mundo tan cambiante, tan diverso, es absolutamente clave, es esencial. A mí no me convence totalmente la expresión no alineamiento, porque recuerda la Guerra Fría, ¿no? Y yo creo que el diagnóstico de la Guerra Fría, y en eso coincido plenamente con Cintia, en realidad no corresponde. Es decir, creo que hay una situación bastante distinta. Pero lo que sí yo creo que es muy rescatable del concepto de no alineamiento, el evitar sumarse a una alianza que por lo demás va a ser sumamente temporal. Estamos viendo el caso de Bolsonaro. Bolsonaro y digamos, el cálculo de Bolsonaro de aliarse con Estados Unidos para acudir en defensa de la civilización cristiana y occidental, en realidad está a punto de fracasar, en la medida, obviamente, en que se produzca un cambio de gobierno en Estados Unidos. Pero yo creo que también, y en eso creo que hay que tomar en cuenta la distinta realidad de América Latina, este antiguo concepto de zonas de influencia es un concepto que debemos dar por superado, ¿no? Porque además estos análisis que aparentemente son objetivos también van generando ciertas ideas, ciertas construcciones sociales, y por esa misma razón creo que el concepto de la autonomía sigue siendo un concepto tremendamente relevante. Y con eso quedo hasta acá. Gracias. Muchas gracias, Alberto. La verdad que ahora trato de unir, empiezo a unir algunas cuestiones y quiero dejar para el momento de debate una de las cuestiones principales que plantea Alberto, el de replantear las instituciones regionales, las coaliciones y sobre los acuerdos mínimos pensar sobre qué ejes, el de conservar la autonomía sobre qué ejes también, y en ese sentido pensar justamente en lo que planteaba Cintia, ¿no? Que si la disputa es de largo aliento, ¿cómo vamos a reconstruir o sobre qué bases vamos a construir esos nuevos acuerdos mínimos, básicamente? Ahora sí le voy a dar la palabra a la última expositora y después finalmente va a cerrar esta parte de exposiciones la secretaria general José Talman, pero antes de eso le doy la palabra a Diana Tusi. Diana Tusi es licenciada en Sociología y es doctora en Relaciones Internacionales por la Escuela de Economía de Londres. Dirige actualmente y hace ya años la maestría en Relaciones Internacionales en la sede de Flaxo, Argentina, y es investigadora superior de nuestro Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, o sea, en la Argentina, a eso me refiero con nuestro. En su trayectoria ha sido profesora visitante de varias universidades en el exterior. En el 2017 fue galardonada con el Premio Académica Distinguida del Sur Global por la sección del Sur Global de la International Studies Association, y claramente es nuestra representante latinoamericana y global en lo que hace a la economía política internacional. Gracias, Diana, por acompañarnos en el día de hoy. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Juliana. Muchísimas gracias. Mil gracias a la Secretaría General, por supuesto. Mil gracias, José, por invitarnos a inaugurar este ciclo de conversatorios flaxianos, en un momento que parecía angustiante cuando lo empezamos a pensar, y hoy yo creo que es menos angustiante. En algún sentido, yo voy a plantear algunos disensos y algunas convergencias con lo que se acaban de decir. Soy un poco más optimista que los colegas que me precedieron, tal vez tiene que ver con mi personalidad, digamos, o también con mi manera de entender las cosas, no sé. Pero, y eso, con esto voy a cerrar, digamos, con esa visión un poquitito más optimista. Voy a empezar con algo inspirada por la presentación de Carlos, de que la hegemonía es un concepto relativo. Totalmente de acuerdo, la hegemonía es un concepto relativo.
¿Cómo la defino? ¿Cómo la definimos, digamos, ¿no? ¿Qué contenido tiene? Si bien es relativo, ¿qué contenido tiene? Yo la defino en realidad con varias dimensiones. Primero, en relación al poder estructural. Y acá me parece que la forma por qué hablamos de posthegemonía, y voy a seguir levantando el concepto de alguna manera, es porque yo diría desde 1990, pero hasta podría ir más atrás a 1945, pero definitivamente desde el momento de la posguerra fría, incluso me podría incorporar el momento del 45 al 90, Estados Unidos tenía el monopolio sobre cómo institucionalizar. Estados Unidos podía, obviamente, no digo que no haya habido concesiones, no digo que no haya habido legitimidad de esa hegemonía, no estoy diciendo eso, pero que Estados Unidos solo podía marcar la cancha, como dirían los amigos chilenos. Podía marcar la cancha, legitimar el multilateralismo a través de concesiones, a través de negociaciones, a través de quiero buscar una palabra que no sea peyorativa, digamos, con una concepción ideacional, diríamos, en relaciones internacionales, para no usar el término ideológico, una concepción de cómo se debía mover ese multilateralismo que se fue creando a imagen y semejanza de Estados Unidos. Promercado, librecambista, dentro de, obviamente, mucho más librecambista a partir del 90, que lo que fue del 45 al 90, pero donde el libre cambio era un valor importante, un valor económico, un valor institucional y un valor ideacional. Es decir, a través de, voy a un poco ridiculizarlo, algunos se van a reír conmigo, otros no quiero que se ofendan, pero que digamos que en algún sentido el libre cambio nos daba lugar al paraíso terrenal del libre cambio. Y en tanto, y seríamos felices en tanto no hubiera estos aranceles que son tan espantosos y que llevan a la guerra, que fue la concepción de Estados Unidos desde un primer momento, ¿no? Estoy hablando ya de 1930, con Cordell Hull, que el proteccionismo llevaba a la guerra. Bueno, yo tengo mucho disenso con eso, pero no me voy a meter en eso. Pero sí es cierto que había una composición multilateral muy profundizada después de la caída del muro, muy profundizada con la etapa que llamamos globalización, que tiene que ver con la posguerra fría, donde Estados Unidos tiene el monopolio de cómo crear estas instituciones, qué conceder, qué no conceder, y cómo, digamos, cómo institucionalizar, cómo conceder y cómo legitimar. Es las tres dimensiones. Cómo conceder, cómo institucional y cómo legitimar. Con lo cual tenía, y ahora es lo que fue perdiendo, no del todo, pero no tiene el monopolio, por eso uso el concepto de posthegemonía, va perdiendo poder estructural y poder relacional. Es decir, en el sentido de cómo se van negociando las reglas dentro de este sistema que es el multilateralismo al que ustedes hicieron referencia. Y la verdad que me parece que, bueno, yo creo que estamos todos de acuerdo en esto, que uno de los aspectos salientes de la política exterior de Trump fue reconocer que ya no tenía ese poder, que no tenía ese monopolio. Yo creo que las anteriores administraciones, Obama en particular, si bien reconocían que no tenían ese monopolio, por lo tanto trataron ¿cómo diríamos?, de contener a China a través del libre cambio, el TPP, el TTIP, etcétera, y de unas construcciones regionales alrededor de la OMC. En realidad no había un reconocimiento explícito de que China era un rival estratégico. Era en la época de Bush, era la guerra contra el terror, en la época anterior era el comunismo, después fue la guerra contra el terror, y después fue China. Pero lo que Trump pone realmente sobre la mesa, y muy claramente, es acá hay una guerra, guerra no. Nosotros no tenemos, guerra no, yo estoy de acuerdo con todo lo que dijeron, no es una guerra fría, etc. Pero que no tenemos, Estados Unidos no tiene el monopolio. Ese fue, yo creo que, el momento trumpiano. Yo creo que de ahí no vamos a salir. Sí vamos a salir, como decía Cintia, en el estilo, y que no me parece poco, ahí voy a también profundizar un poco. A mí no me parece poco el estilo,
hay un piso que nos va a ofrecer Biden. Entonces, volviendo a este punto, es decir, Estados Unidos pierde el monopolio de regulación, pierde y es consciente de que lo ha perdido. Más allá de estas diferencias regionales, que también estoy de acuerdo. Pero a nivel sistémico, Estados Unidos, Trump reconoce, no tenemos el monopolio, por lo tanto, bifurquemos. Bueno, eso ha llevado, bifurquemos, paralicemos, llevemos a crisis, lo que sea, desvaloricemos el multilateralismo. Creo que lo que ha sucedido, un poco más larvado anterior a Trump, ha habido una parálisis, una crisis y una desvalorización del multilateralismo. Queda muy claramente, obviamente con Trump, pero me parece que Obama, o los años anteriores, con el TPP y TTIP, también desvalorizaron al multilateralismo. La cuestión era vaciar de alguna manera la OMC, porque en la OMC precisamente ya no la dominaban. Ya no tenían el monopolio, no solamente porque estaba China, estaba la coalición de BRICS, sobre la que Cintia escribió, hoy algunas cosas hemos escrito juntas, podemos revisitarlas de alguna manera. Bueno, entonces creo que ha habido entonces parálisis, crisis y desvalorización del multilateralismo, que me parece que Trump puso muy sobre la mesa. Se agrega eso, y más recientemente, no le quiero poner fecha, pero digamos, se queda claramente expuesto una resistencia social, política, al multilateralismo. Yo creo que el ejemplo mejor, o el ejemplo más perfecto, es el Brexit, si bien se refleja en la Unión Europea más que en el multilateralismo, pero es el multilateralismo europeo que es resistido. Yo creo que buena parte de los votantes de Trump también. Yo creo que también están expresiones en Europa que son parecidas, digamos, Abascal en España, Orbán, Farage en Inglaterra, etc. Creo que hay una resistencia, Le Pen, me olvidé, en Francia, es decir, hay, y debe haber más, yo creo que en los Países Bajos, Wilder, etc. Hay expresiones políticas importantes en Europa que son anti-multilaterales o anti-neoliberales o anti-integración integración globalizante, de alguna manera, para usar un término, digamos. Bueno, acá esta es la situación sobre el multilateralismo que conocemos y que conocíamos. Al mismo tiempo, yo creo que hay una revalorización del multilateralismo. Creo que América Latina lo revaloriza, y yo personalmente, que he escrito montones de libros contra el multilateralismo. Cintia se ríe porque también hemos escrito juntas sobre la OMC. Bueno, me estoy tragando mucho de mis libros, muchos. Y no son muy digeribles, ni son muy digestivos, pero bueno, estoy revalorizando, claro, ¿por qué? Porque hay un piso en el multilateralismo que habíamos perdido, por un lado. Entonces, esto yo creo que en la región hay una revalorización. Por otro lado, me parece que China también ha hecho una apuesta al multilateralismo heredado. China tiene un doble camino. China ha hecho una apuesta importantísima y de poca, ¿cómo diríamos? De poca, no ha llegado a los diarios, para ponerlo de otra manera, de revalorizar el multilateralismo, liderando hoy, 1, 2, 3, yo creo que 4, me voy a olvidar una, pero digamos, 3 organismos de Naciones Unidas. Que uno le da importancia, uno parecían, yo los voy a primero nombrar, porque uno dice, bueno, no son importantes, o yo, mi prejuicio decía no eran importantes. ONUDI, China lidera ONUDI, China lidera la FAO, China lidera la Unión de Telecomunicaciones Internacionales, y me falta una cuarta que creo que tiene que ver con la aviación. Pero esas 3 o 4 son fundamentales en la regulación, precisamente. Y es un indicador, volvamos atrás al concepto de posthegemonía, de que Estados Unidos no monopoliza las regulaciones internacionales, no puede monopolizar cómo se va a estandarizar las telecomunicaciones, o cómo se va a estandarizar la seguridad alimentaria, o cómo se va a estandarizar los estándares industriales en la ONUDI. Y el cuarto organismo sobre el cual hubo un conflicto, que no es de poca monta, es la Organización Mundial de Propiedad Intelectual, donde China tenía un candidato
Y Estados Unidos puso sobre la mesa, me está haciendo, sí, Juliana, seguramente que ella me lo enseñó a mí, seguramente, así que no estoy plagiándola, espero, la Organización Mundial de Propiedad Intelectual, China puso un candidato, y Estados Unidos usó un proxy, que fue poner a Singapur sobre la mesa, y esa elección la ganó como ganó la elección en el BID. O sea, yo no me desgarraría las vestiduras por haber perdido, es horrible, perder el BID fue terrible, pero quiero decir que esto es parte de un fenómeno más amplio. Lo del BID me parece muy serio, pero es un fenómeno más amplio, e incluso lo del BID no está desvinculado de China. Entonces, vuelvo a China. China tiene un camino que es valorizar el multilateralismo y implementarlo y usarlo, y sobre todo en estos organismos que son funcionales. Uno estudiaba la OMC, estudiaba el Consejo de Seguridad, estudiaba todos estos organismos que llegan a los titulares de los diarios, y no estos 3 o 4 que no llegan a los titulares de los diarios, pero son esenciales para la regulación de la economía internacional. Entonces tenemos este camino que hace China. Y un segundo camino, que es la bifurcación del multilateralismo. La bifurcación del multilateralismo se da a través de la creación de un nuevo multilateralismo. Por eso el título, me parece que puso Juliana, de la disociación sobre el multilateralismo. Entonces uno tiene, a través del multilateralismo con características chinas, tenemos, como decía Cintia, una red de tratados de libre cambio, que es una red, que son bilaterales, pero es una red. Tenemos una red de swaps, que son bilaterales, pero es una red. Es como se empieza a crear un multilateralismo. Es decir, paso a paso, paso a paso, paso a paso. Es muy parecido a lo que hizo Estados Unidos en la década del 30, con la asistencia técnica, sí, precisamente, a los bancos centrales, en la región andina, lo que se llamaron ¿cómo se llamaban? Los money doctors, los doctores monetarios, que hicieron asistencia técnica a los bancos centrales de la región andina, y Gran Bretaña hacía asistencia técnica a los bancos del Río de la Plata, ¿no? Entonces teníamos esa construcción bilateral, que luego termina en Bretton Woods, no nos olvidemos. Esos pasos que se dieron terminan en Bretton Woods. En el caso del comercio pasó exactamente lo mismo. Estados Unidos empezó con los tratados de, ¿cómo se llamaban?, de comercio recíproco. En 1933, Roosevelt empieza con los tratados de comercio recíproco. El primero fue con México, fíjense, exactamente igual como pasó con el NAFTA en 1990, 91, 92. Es decir, primero es con México. Los tratados de comercio recíproco desembocan en lo que después fue el GATT. Entonces, lo primero es esa red. Yo no estoy de acuerdo con lo que dice Cintia, que es bilateral, por ahora, pero se constituye una red. Y además tiene, cosas que estudia Juliana, su multilateralismo propio, que son los bancos, el Banco Asiático de Inversión en Infraestructura, y tiene la red, la ruta de la seda, ¿no? ¿Cómo se llama? OBOR, One Belt, One Road, pero en castellano no me sale. Bueno, no importa, ya me entendieron. Entonces, tenemos este multilateralismo que se hace primero bilateral, porque no tiene el poder de organizar el globo, no lo va a tener pronto tampoco, pero yo no menospreciaría ese camino de paso a paso. Bueno, para ir cerrando, yo creo que estoy de acuerdo con lo que dijeron los colegas de que no estamos en un momento de Guerra Fría, y que no estamos en un momento de trampa de Tucídides, que nos vamos a ir a la guerra. Totalmente de acuerdo. Sí me parece que estamos en un momento, como decía Carlos, de reconfiguración hegemónica, lo pongo en la misma clave. Eso me hace pensar en un cambio de época importante, no de Guerra Fría, porque, como decía Cintia, Cintia y Alberto, no estamos enfrentando no va a haber, por lo menos por ahora, por lo menos 30 años diría, no veo una guerra en ciernes. Agregaría una dimensión a que no hay Guerra Fría, es decir, que es lo económico. La Unión Soviética no dio un solo rublo en la región después de la crisis de los misiles a Cuba. Nunca más vimos un rublo.
Nunca más. Bueno, acá en el sur, ni en América Central, ni en México, nadie vio un rublo. ¿Qué es lo que veíamos? Influencia, no teníamos, y China está dando este financiamiento. No solamente comerciamos con China, sino tenemos un flujo importante de inversiones y un flujo que ya en términos de flujo debe ser muy importante, en términos de flujo es mucho más importante que Estados Unidos y es mucho más importante que el BID, el Banco Mundial, juntos. No es poca cosa. La plata, la ruta del dinero, como decía Cintia, no es poca cosa. Bueno, volviendo a esto de la ruta del dinero. ¿Qué teníamos en la Guerra Fría? Es decir, no teníamos dinero, no había, la Unión Soviética hacía obviamente propaganda política, había becas para ir a las universidades soviéticas, había traducciones de Das Kapital o del Manifiesto, había influencia ideológico-política, pero plata, nada. Y esto me parece muy importante tenerlo en cuenta. A diferencia de China, como decían ustedes, no hay influencia ideológica, por lo menos por ahora. Es más pragmático, decía Cintia. Sí, es más pragmático ideológicamente, salvo en derechos humanos. En eso estoy totalmente de acuerdo con todo lo que dijeron. Ahí, por ahora, no es que esté antiderechos humanos, pero no es una preocupación. Entonces, para ir terminando, y esto es alguna diferencia de matiz con lo que dijeron de Biden. Yo estoy de acuerdo con que Biden no va a tener un margen de maniobra infinito. Es decir, como decía Cintia, 60 y pico, casi 70 millones de americanos lo votaron en un contexto de mucha polarización y donde se votó, la cantidad de votantes que hubo fue la más grande en los últimos 100 años. Me parece es indicador de una polarización importante en Estados Unidos. Pero ¿por qué me parece que Biden no es poca cosa? Y el estilo no es poca cosa. Primero por una cierta valorización del multilateralismo, en el sentido que lo decía Alberto. Va a haber una valorización del multilateralismo. Va a haber una valorización del multilateralismo regional. Yo creo, podemos conversar sobre el BID después, y me parece sobre todo que Trump espero que digamos ojalá, ¿no? Emulable. ¿Cómo ponerlo? Estados Unidos es muy emulable en cualquier versión que sea. No solamente vamos a ver películas en Netflix, nos ponemos jeans, comemos cheesecake, comemos hamburguesas, etc. Es una influencia cultural enorme en nuestras regiones, que China todavía no es. Es decir, la influencia cultural y lo emulable que es Estados Unidos es muy fuerte. Y eso es muy fuerte desde México a Tierra del Fuego. Acá no hay diferencias regionales. Es decir, todos vemos Netflix, todos vemos películas de Netflix, de Hollywood, todos nos encantan los jeans, todos nos encanta, no sé, el rock americano, el jazz, etc. La influencia cultural es enorme. Y la influencia cultural que tuvo Trump es enorme también. Es decir, el permitirse esas expresiones machistas, racistas, supremacistas, dio lugar, sin nombrar a nadie, todos lo tenemos en nuestras cabezas, dio lugar a varios gobernantes repitiendo lo mismo, y una gobernanta, porque no era masculino nada más. Entonces me parece que esta influencia cultural es muy importante y fue nefasto. Entonces, esto del estilo no me parece poco. Segundo, Biden ofrece un piso, que es el piso multilateral. Biden ofrece un diálogo. Biden escucha. No es solamente a deal, y yo siempre gano, como dice Trump, ¿no? Yo no estoy acostumbrado a perder. Bueno, Biden está acostumbrado a perder. Es decir, como persona, y además el multilateralismo es un sistema de concesiones. Biden tiene respeto por los derechos humanos. Tampoco me parece poca cosa. Biden va a permitir, yo no sé si se va a abrir, pero puede abrir una ventana, como decía Cintia, para Cuba y para las sanciones sobre Cuba, que me parece tiene implicancias humanitarias. No, estoy segura que tiene implicancias humanitarias, es decir, permitir las remesas, permitir el turismo, etc.
Es decir, nuevamente la ruta del dinero permite un piso de solidaridad. Lo mismo me parece para Venezuela. Yo creo que no digo que se va a resolver, digamos, la situación de Venezuela, pero hay un diálogo posible. Y por último, me parece que lo del cambio climático, en temas de agenda, fíjense la cantidad ya que listé, es decir, derechos humanos, cambio climático, me parece que también es una diferencia, migraciones es otra diferencia, Venezuela, Cuba, etc. Entonces, volviendo a algo que ustedes vean más negativo que yo, y acá es donde me voy a plantar permitirme una cierta diferencia, que es la situación de la región. En otro conversatorio, que estaba José, yo decía, qué bien cuando estábamos mal, qué bien que estábamos cuando estábamos mal, ¿no? Cuando hablábamos del regionalismo roto, el socialismo del regionalismo que no existe, la división regional en América Latina, qué bien que estábamos cuando decíamos que estábamos mal. Bueno, yo estoy de acuerdo que estamos en una situación de mucha disociación en la región, pero a mí no me parece que el cambio de Trump a Biden no sea indiferente en este sentido. No estoy diciendo que todos vamos a converger, que vamos a llegar al mundo feliz, que no, eso no. Pero me parece que hay posibilidades de diálogo de una manera que antes no la había. Y un indicador también puede ser el mismo BID, porque finalmente en el BID, si bien nos han impuesto, a muchos no, muchos lo votaron, a Claver Carone, hay que ver cuánto va a poder gobernar el BID Claver Carone y cuánto se van a realinear esos votos dentro del BID. ¿Cómo va a ser diferente? Digamos, ¿cómo va a ser la administración de Claver Carone? ¿Se mantiene Claver Carone en la presidencia? ¿Será limado? ¿Se le dará al BID el dinero que Claver Carone le había prometido? Bueno, no lo sé, pero me parece que tenemos definitivamente un piso mínimo del cual empezar a conversar. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Diana. Para no tomar mucho tiempo, solo quiero tomar un punto en común, que es claramente el que atraviesa todas estas exposiciones y que tiene que ver con el que planteó Carlos en un principio, ¿no? Quizá preguntarnos entre todos la cuestión de la contención atlantista, o sea, hacia dónde va a mirar Estados Unidos ahora y cómo eso va a repercutir en nuestra vinculación entre nosotros como países, en nuestra vinculación con China, en nuestra vinculación con Estados Unidos. Creo que en ese sentido también podemos pensar respecto al planteamiento de si se abrió espacio para esa bifurcación en términos de un nuevo multilateralismo para China, ¿qué podría traer Biden en esos términos? Porque se le abrió espacio, pero ahora si ese espacio se empieza a cerrar, si se empiezan a reconstruir ciertas alianzas con el Asia-Pacífico y ni hablar con la Unión Europea, ¿cuál sería el lugar que le queda también a América Latina en ese marco, digamos? Y ahora sí, le voy a dar la palabra a José Talman. Muchas gracias, doctora, por acompañarnos y por dar la oportunidad para este evento tan importante. Para mí es un honor ser parte de él y le doy la palabra. Gracias, Juliana. Y en realidad yo nada más quiero dar unas breves palabras porque creo que con esta conferencia damos inicio al ciclo de conferencias del sistema Flaxo. La coyuntura es muy importante y aprovechar no solamente para agradecer a la sede de Flaxo en Argentina, sino especialmente a su área de Relaciones Internacionales y a Diana, que tuvieron a bien, Diana, vos, Juliana, que tuvieron a bien asumir este desafío, desarrollar esta mesa y que nos deja bastante para reflexionar, porque si, como decía Cintia, América Latina en la geopolítica mundial está en un tablero, en el tablero número 3, en un área 3 o 4, con mayor razón, lo que se ha dicho hoy, las exposiciones tanto de Alberto como de Cintia, como de Carlos y tu cierre, Diana, nos ponen a pensar, nos dejan el desafío
yo estaba pensando en la palabra repensar el multilateralismo latinoamericano o el multilateralismo en América Latina. Sin embargo, después de escucharlos, tenemos que reconstruir el multilateralismo, tenemos que aprender, como decía Alberto, a vivir y asumir los disensos, a construir en disenso, a buscar puntos mínimos de acuerdos donde se puedan converger y aprender a manejar las diferencias para no estar en este estancamiento que nos tiene jugando fuera de el contexto global. Y yo también quiero terminar, ya que estamos hablando, diciendo la importancia que es trabajar como sistema, y esto es un punto, las conferencias del sistema Flaxo son un punto más en lo que hemos hecho como sistema Flaxo en estos 8 meses. Y yo quiero compartir con ustedes algunos datos que son muy importantes para que nos miremos como sistema. Desde el mes de marzo, Flaxo ha realizado a través de sus distintas unidades académicas diferentes actividades vinculadas con la COVID-19. Y en total hemos implementado más de 320 iniciativas en 8 meses. Eso es muy impactante. Tenemos más de 110 libros, artículos, infografías y documentos publicados. Tenemos 155 o más seminarios, webs, ciclos de charlas, conversatorios, paneles, diálogos, 30 actualizaciones de datos, 5 cursos nuevos y convocatorias a cursos e investigaciones que tienen que ver con cómo reconstruir la región post pandemia y durante la pandemia, y además más de 20 entrevistas y videos como sistema. O sea, realmente el trabajo que ha hecho Flaxo como sistema en estos 8 meses para coadyuvar, colaborar, aportar en brindar conocimiento y ver cómo podemos acompañar a los estados miembros del sistema a entender lo que está pasando con esta crisis multidimensional que empezó como una catástrofe sanitaria, pero que rápidamente se extendió a lo económico y lo social. Cómo podemos mirar y cómo podemos repensar América Latina. Y con esta conferencia también damos inicio y planteamos, ¿no?, la necesidad de que si queremos que las potencias nos tomen en cuenta, tenemos que empezar por pensar cómo queremos jugar en ese juego geopolítico y cómo podemos entendernos con América Latina para que ellos también vean cómo quieren hablar con América Latina. Muchas gracias, Juliana. Y yo dejo espacio porque hay muchas preguntas a los panelistas y en realidad no me quiero extender. Nada más, enhorabuena, felicitaciones a todas y todos los integrantes de este tan interesante panel. Hemos aprendido mucho. Muchas gracias, Josep. Comparto todas tus palabras y quiero hacer una primera ronda de 3 preguntas que son las iniciales para ver, planteárselas al panel, y si hay tiempo, que creo que estamos un poco excedidos en realidad de tiempo, hacer una segunda ronda. Pero la primera pregunta proviene de Gustavo Rojas, que expone que la aprobación del Acta de Taipei fue un consenso demócrata-republicano que se propone castigar con sanciones económicas a aquellos países que dejen de reconocer a Taiwán y se pasen al bando chino. Hacer de la presencia diplomática de Estados Unidos dependa del comportamiento de un país hacia Taiwán infla la importancia de la isla en la política exterior estadounidense en un grado inédito, dice él, ¿no?, teniendo en cuenta que América Central es la región del mundo que menos mantiene relaciones con China y que un número creciente de países centroamericanos también se han sumado a la iniciativa de la nueva ruta de la seda. ¿Cuál puede ser la efectividad de esa acción para Estados Unidos en América Central en los próximos años? Y aquí creo que el que puede responder de manera más contundente o más acertada es claramente Carlos, pero abro la pregunta para todo el panel. La segunda pregunta viene de parte de Luis Alberto Quevedo, que en realidad quiere conocer justamente la
la posición de Cintia sobre la guerra tecnológica entre China y Estados Unidos, e invito al resto del panel si quiere compartir sus impresiones. Y una tercera pregunta proviene para todos los panelistas y dice, ¿cómo perciben la presencia y la influencia progresiva de China? Digamos de aquí a 20 años en América Latina y el Caribe, ¿no? Hoy en el 2020 su presencia en la región tiene menos de 20 años. ¿Está en su interés a largo plazo promover una alianza multilateral de un grupo de países de la región alineados y que busca desmarcarse de Estados Unidos en retirada? Esas serían inicialmente las 3 primeras preguntas. Creo que doy primero la palabra a Carlos para que responda sobre América Central y después dejo abierto para que responda Cintia. Y la última pregunta quisiera como distribuir, y me parece que la última pregunta la pueden responder mejor Alberto y Diana para distribuir la carga de preguntas. Gracias. Sí, respondiendo a la pregunta de Gustavo, y después me tomaré un minutito para hacer un comentario adicional. El Acta de Taipei lo que establece técnicamente es la posibilidad del Ejecutivo estadounidense en consulta con el Congreso, con el Senado, para establecer sanciones a aquellos países que de alguna forma lesionen la independencia de Taiwán. Si bien efectivamente en algunos casos podría utilizarse para condicionar un nuevo reconocimiento, no es tan automático porque el Congreso de los Estados Unidos no es automático, y en la situación de polarización que se está viviendo ahora, esos acuerdos del Congreso de los Estados Unidos cada vez están más complicados. Yo sí diría que Taiwán es un punto de inflexión en Centroamérica, especialmente por la capacidad que tiene Taiwán de cooperación con aquellos países centroamericanos, y eso para Centroamérica sí ha sido un golpe bien duro, porque cuando usted negociaba con Taiwán, generalmente usted como país centroamericano llevaba alguna ventaja. Usted le decía a Taiwán, ocupo un puente, ocupo tal cosa, ocupo tal otra, y Taiwán compraba el reconocimiento poniendo el puente, poniendo la cancha de fútbol, poniendo etcétera, etcétera. China no, China juega diferente. China te dice, yo le coopero a usted en 3 cosas. ¿Cuál de las 3 quiere? Y si no seguimos con las inversiones, ya no le coopero más, que es lo que pasó con Costa Rica. Costa Rica tuvo un boom de cooperación china en los primeros 6 años. Ya después la cooperación ha ido bajando y hemos vuelto a los cooperantes tradicionales, incluso los Estados Unidos superando a China en cooperación anual. Ese es un primer elemento. Yo no le doy tanta... Digamos, la ley es relevante, pero hay otros elementos que creo yo que condicionan más. Lo otro es plantearnos este multilateralismo reconfigurado, y ahí me tomo la licencia un minuto para comentar alguna idea. Vamos a ver, en el caso latinoamericano yo veo un problema para el multilateralismo, y es que el multilateralismo requiere como base estados sólidos. Es muy difícil establecer coordinaciones regionales cuando nuestros estados son débiles. Y aterrizando, por ejemplo, en la integración centroamericana, que es un tema, digamos, muy cercano a mí, el gran problema al final para establecer mecanismos de cooperación, mecanismos de diálogo, es que los estados son demasiado débiles para cooperar. Y yo creo que si extendemos el scope América Latina, nos encontramos con el mismo problema. Nuestro multilateralismo intrarregional padece de debilidades estructurales de los estados muy inestables en algunos casos, estados con pocos fondos en otros para apostar al multilateralismo, porque seamos claros, el multilateralismo requiere, como decía Diana, plata. O sea, es un esfuerzo que no solo es ideológico, requiere compromiso económico, requiere compromisos, no solo voluntades políticas, sino que vayan acompañadas de fondos, y eso nos debilita mucho. Si queremos plantear una reconfiguración del multilateralismo desde el punto de vista latinoamericano, la discusión sobre la fortaleza del Estado y la visión del Estado en construcción sobre sus relaciones exteriores me resulta clave, y no veo que estemos en una mejora de la fortaleza y legitimación. Ya después pasando, perdón, y con esto termino, con la lógica de
el concepto de aislacionismo que empieza a hacerse patente, evidente en todos nuestros países. Es decir, podemos criticarle a Trump su aislacionismo, pero si vamos a gobernantes latinoamericanos, a políticos latinoamericanos, esa es una base de su discurso, el aislacionismo y ver el multilateralismo como un gasto de plata de los contribuyentes. Entonces, creo que hay bastante que hilar en esa materia. Muchas gracias. Gracias, Carlos. Cintia, te doy la palabra. Gracias, Juliana. A ver, con respecto al tema de la guerra tecnológica, me parece que ese es el escenario donde en estos últimos meses se ha visto más claramente toda esta discusión del decoupling o el desacoplamiento. Y me parece que es bien interesante mirar lo que está pasando en la Unión Europea con el tema del desacoplamiento digital, digamos. Si nosotros vemos en el mes de marzo, en el Reino Unido, anunciaron que Huawei iba a hacer un montón de inversiones en varias de las empresas de telefonía móvil. Y unos 3 o 4 meses después, tuvieron que desdecirse y salir a decir por la presión de Estados Unidos que Huawei no iba a hacer esas inversiones en esas empresas y se fueron con tecnología norteamericana. Lo mismo pasó, y no me parece un dato menor, en Italia, que es uno de los países más aliados a la estrategia de la franja y la ruta de China, pero que sin embargo en el último tiempo también tuvo que salir a decir que no podían recibir las inversiones de Huawei en telefonía móvil. ¿Qué pasa en Alemania? Que no es un dato menor. Alemania está tratando de dilatar lo más que puede tomar una decisión al respecto de ese tema. Y no me parece un dato menor. Creo que Alemania se ve muy, muy tironeada de las dos partes. No sé qué va a pasar ahora. Creo que para Alemania era más fácil decirle a Estados Unidos que no, tal vez con Trump, que ahora con Biden, porque ahí sí concuerdo con Diana, digamos, el diálogo se va a aceitar mucho más. Con Trump se podían pelear, Trump estaba retirando tropas de la OTAN y se estaba peleando con Alemania por eso. Ahora el multilateralismo va a volver también a la OTAN, digamos, la cooperación va a volver a la OTAN, eso no tengo dudas. Y ese escenario se va a transferir a América Latina, no el año que viene, pero sí en un par de años. Y yo lo veo un escenario bien complejo. Esta es parte de unas discusiones que tuvimos la semana pasada. Hay colegas que piensan que, por ejemplo, en Argentina, si Argentina tiene tantos préstamos con el Fondo Monetario Internacional, se va a ver con muy poco margen de maniobra para dejar entrar las inversiones de Huawei en temas tan estratégicos como estos. Yo lo veo difícil también, porque no nos olvidemos que, China acaba de hacer una inversión en una base de satélites en el sur también. Entonces, ¿cómo le voy a decir a China que no dejo entrar a Huawei cuando resulta que tengo una base de satélites china en el sur? Entonces, realmente creo que esa va a ser uno de los campos de disputa de esta geopolítica donde se va a ver con mayor claridad la tensión entre Estados Unidos y China. Y ahí creo que, yo comparto con Diana lo que dice, de que se viene un momento donde hay temas en los que es importante el cambio temático de Estados Unidos, pero también es cierto que Biden va a empezar a mirar a la región mucho más de lo que la miró Trump. Y eso puede ser bueno, pero también puede ser malo, Cuidado con eso. Porque si Trump empieza toda una estrategia de mayor cooperación, USAID ha vuelto a muchos de nuestros países, y no estamos en la misma situación, algo que me quedó por ahí picando, de qué periodo post-hegemónico hablamos, de cuál post-hegemonía, porque una cosa es la post-hegemonía de la cual escribían Diana, el regionalismo post-hegemónico de los años 2000, y creo que es otro momento diferente post-hegemónico. Entonces, en esa disputa veo bien difícil la situación que van a tener los países latinoamericanos para decidir dónde alinearse o dónde no alinearse. Me parece que por ahora es dilatemos todo lo que podamos, pasemos al 4G, al 4G+, pero que el 5G no llegue porque realmente nos va a poner en una posición bien compleja. Y en este escenario, donde muchos de los países, Argentina, pero también Ecuador y todo, estamos nuevamente fuertemente endeudados con el fondo, yo no sé cómo van a venir las políticas de los palos y las zanahorias multilaterales en ese sentido, ¿no? Los compromisos y las renovaciones. Algo que China aparezca
claramente, no sé, dando préstamos para tratar de reemplazar al fondo. Creo que vamos a vernos muchos de los países en una situación bien complicada, que es la situación que estamos viendo hoy en Europa, y que se ve muy claramente, con un mercado que es diferente, porque en América Latina es un mercado mucho más monopólico, de poquitas empresas, versus que el mercado de Europa es un mercado mucho menos concentrado del que encontramos. Entonces, eso por el otro lado. Y una cosita más última que quería decir, me gustó mucho la mención que hizo Alberto al concepto de autonomía. Lo que pasa que en esa autonomía, que es bien interesante y que todos hemos rescatado, ese concepto de los 70 y de los 80, lo que pasa que una cosa es hacer autonomía, como se hizo autonomía en los años 2000, cuando estábamos en un boom de commodities y había un montón de recursos para ejercer esa autonomía, pero cuando nos encontramos en situaciones económicas mucho más constreñidas, yo creo que ese margen de autonomía se limita bastante. Entonces ahí eso creo que es para pensar. Y lo otro que quería decir con respecto a la autonomía, creo que Brasil ha sido un país, un enorme país que ha ejercido la autonomía mucho tiempo, y lo que ha logrado Trump, paradójicamente, ha sido tener a Bolsonaro en su bolsillo y romper con esa tradición autonomista de Brasil. Y en ese contexto me parece que hay que pensar en este relanzamiento o repensamiento del regionalismo, quiénes van a ser los líderes regionales de ese regionalismo, porque la verdad es que sin líderes regionales, ¿quiénes son y quiénes tienen la capacidad de ejercer como líderes regionales? Y a mí el panorama ahí no me parece muy halagüeño. Gracias, Julián. Gracias, Cintia. No sé si quieren Alberto y Diana, que les recuerde la última pregunta, o si quieren abordar alguna de las dos preguntas anteriores. Igual les leo de vuelta la pregunta. ¿Cómo perciben la presencia e influencia progresiva de China, digamos, de aquí a 15, 20 años en América Latina y el Caribe? Hoy, en el 2020, su presencia en la región tiene menos de 20 años. ¿Está en su interés de largo plazo promover una alianza multilateral con un grupo de países de la región alineados y que buscan desmarcarse o salirse en realidad de la influencia de Estados Unidos en retirada? Bueno, gracias, Juliana. Sí, yo quiero referirme brevemente a algo que también mencionó Cintia respecto de la guerra tecnológica o, digamos, entre China y Estados Unidos y cómo eso impacta a América Latina. Yo concuerdo plenamente en que hay algunas decisiones que pueden postergarse, pero hay otras que no. Y de hecho, hay ya países que están preparando las licitaciones justamente para la tecnología 5G. Y yo creo que el momento está más cercano de lo que quizás pensamos. Quiero mencionar a ese respecto una experiencia que tuvo Chile el año pasado. Al igual que Costa Rica, Chile recibió la visita del secretario de Estado Pompeo, y el gran tema fue ese, fue justamente la guerra tecnológica. No tanto respecto de 5G, aunque probablemente también se mencionó, sino que respecto a un proyecto de cable submarino, que sería el primer cable submarino directo entre Asia y América del Sur, ¿no? Y porque hasta ahora toda la conexión con Asia se da a través de Estados Unidos y a través de Europa, ¿no? No hay una conexión directa. Y ahí habían dos opciones, una opción directa a China y otra opción que al final fue la que se impuso, en el caso de Chile, que justamente implica la construcción de un cable submarino entre Chile y Australia, y ahí una conexión especial con Japón, ¿no? Y desde Australia y desde Japón llegar a China. Yo no creo que esa decisión haya sido ordenada tajantemente por Estados Unidos, porque eso también depende de otras condiciones de rentabilidad, etcétera. Pero obviamente cualquier decisión chilena fue vista con especial interés por parte de Estados Unidos, y digamos, una decisión distinta quizás hubiera tenido consecuencias también distintas, ¿no? Respecto a la presencia de China en América Latina, yo suscribo lo que se ha dicho acá. Creo que sí hay que destacar que hay una profunda asimetría en la relación de China también con América Latina. Es decir,
la experiencia de América Latina con Estados Unidos de alguna manera se está replicando en el caso de China. Está el sistema Hub and Spokes, que absolutamente lo practicó magistralmente Estados Unidos y lo sigue practicando, digamos, una potencia que rivaliza con Estados Unidos, que es el caso de China. Es decir, más allá de la situación de CELAC, yo creo que cualquiera que hubiera sido la situación de CELAC, la opción de los países de América Latina era negociar, digamos, básicamente desde el punto de vista bilateral con China. El patrón de relaciones que tienen los países de América Latina con China es totalmente bilateral. Y yo creo que no hay ahí un componente, ni un potencial de componente regional. Básicamente, en parte también por todas las urgencias que tiene América Latina. Y ahí yo recuerdo, bueno, un libro bastante reciente de una colega que varios conocemos bien, Barbara Stallings, ¿no? Quien plantea que la relación entre China y América Latina es una relación de nueva dependencia, que reemplaza la relación de dependencia que existía entre Estados Unidos y América Latina. No quiero implicar con eso que es exactamente igual, yo creo que no lo es, porque hay componentes que no están presentes en esa relación, componentes justamente ideológicos, componentes culturales, etcétera, pero hay ciertos elementos que en realidad resultan bastante familiares. Y yo creo que, sobre todo Diana, como gran especialista en economía política, nos puede ilustrar más sobre eso. Pero hay una realidad y eso hay que tomarlo en cuenta. ¿Por qué China favorece también la reunión con CELAC? Básicamente porque también aumenta su estatus, porque no es lo mismo, obviamente, reunirse con un presidente latinoamericano desde el punto de vista de la audiencia china que reunirse con todos los presidentes o todos los ministros de América Latina. Pero ahí hay un tema de estatus, ¿no? Que además China lo practica en África, lo practica en otras partes. Pero cuando uno analiza finamente la relación de China con países de América Latina, es muy diversa, incluso dentro de un mismo esquema, porque el esquema de la franja y la ruta es un esquema muy amplio, pero no es un esquema que se vaya replicando de manera idéntica en los distintos países, ¿no? Hay grandes diferencias entre un relacionamiento y otro dentro de ese marco general que en realidad es muy general. Bueno, lo quiero dejar hasta acá. Muchas gracias. Gracias, Alberto. Diana. Estás silenciado. Ahí está. Ahí está. Bueno, muchas gracias por las preguntas. Voy a tomar la pregunta que se hizo sobre si es posible si está en el interés de China una coalición multilateral en América Latina. Yo creo que sí, digamos, que está en el interés de China, un poco por lo que decía Alberto, y que obviamente es algo que China querría en el mediano o largo plazo. Querría. El problema es si América Latina lo va a querer. A mí ahí me parece que no. Es decir, que América Latina es más resistente a un alineamiento con solo China, digamos. Me parece que hay más, América Latina puede, y lo está haciendo de muchas maneras, buscando más márgenes de maniobra, lo cual no quiere, y que no es necesario, en realidad, que no es necesario. Porque te alineas con China, pero vas a perder muchas cosas que podrían ser sanciones desde Estados Unidos, un poco lo que decía Cintia con respecto al Fondo Monetario Internacional. Yo estoy de acuerdo que los préstamos que están viniendo del Fondo Monetario Internacional van a achicar el margen de maniobra, no del todo. No del todo, yo marcaría eso. Precisamente porque China es un prestamista. Entonces, lo cual no quiere decir que va a venir es otra cosa, pero acá tenemos un prestamista que tiene interés en seguir prestando. No Venezuela, donde se quemó, tal vez menos en Ecuador, donde está también un poco quemada, pero tiene interés en seguir prestando, sobre todo porque los préstamos a Venezuela y en Ecuador se hicieron anterior a esta guerra tecnológica que se está dando en estos momentos. Entonces, esto puede cambiar el escenario. Yo creo que, yo quiero insistir que China está quemada en Venezuela y China, creo, está quemada en Ecuador. Cintia, no sé vos qué pensás, pero ¿no se quemó los dedos en Ecuador? No. En Venezuela sí, es decir, ahí basta, hace varios años que no
que no presta más, digamos, ¿no? Bueno, entonces ahí hay una situación, volvamos al tema estoy de acuerdo que el fondo, o digamos, el trato benévolo, entre comillas, que uno necesita de Wall Street vía el fondo, puede atar de manos. Pero no del todo, porque China tiene poder material, tiene poder financiero. Eso me lleva a la guerra tecnológica. Yo creo, estoy de acuerdo con lo que dijeron tanto Alberto como Cintia. Es decir, yo creo que la guerra, pero quiero agregar solamente un dato para cerrar, digamos, para cerrar mi parte, digamos, ¿no? Es decir, yo creo que la guerra tecnológica va a continuar. Se va a dilatar, y América Latina va a buscar, no sé, lo más posible, dilatar eso, puede haber límites, como decía Alberto, pero me parece que hay una ventana de oportunidad en Europa, porque Europa tiene dos empresas capaces, digamos, más allá de que hay dos países, creo que Francia, las nuevas regulaciones que ponen al 5G van a ser para cuando ya esté el 6G. Entonces, hay algo así de trampa en las regulaciones, que Gran Bretaña no pudo hacer, pero que Francia hizo, y creo que para el 2000, no me acuerdo, 27, ya dentro de 10 años, ya para el momento en el cual también tengamos el 6G, son las regulaciones francesas. Pero lo importante, más allá del futuro, es que tenemos poder material en Europa. Poder material quiere decir que hay empresas capaces de competir con Huawei y con... Estados Unidos no tiene, es importante marcar, que Estados Unidos no tiene una empresa en 5G, pero Europa está abriendo una ventanita a través de dos empresas que se están asociando, que son Ericsson y Nokia. Entonces ahí también nosotros vamos a tener alguna posibilidad, digamos, de meternos en esos vericuetos. Si yo no veo un desfiladero, digamos, volvamos a la pregunta, yo yo creo que nos pueden plantear un desfiladero. Yo no creo que sea conveniente aceptarlo, y no creo que, a menos que estemos asfixiados y ahogados, lo querramos aceptar. Puede pasar, a algún país le puede pasar, pero no lo veo. Bien. Nada más, muchas gracias. Gracias, Diana. La verdad es que no tengo más preguntas de la audiencia. Quiero agradecer a toda la red Flaxo que se conectó para presenciar este panel. Agradecer de nuevo a Josette, pero también a Cintia Fernández, que colaboró en la coordinación de la organización de este evento. Agradecerles mucho el compromiso a cada uno de los panelistas. Gracias, Carlos. Gracias, Cintia. Voy en orden de exposición. Gracias, Alberto, y gracias, Diana, por haber participado. Y espero que esta sea la primera de muchos debates y muchas discusiones que hacen a la importancia de cómo nos posicionamos en la región de cara a los vientos tumultuosos que se vienen. No sé si quieren hacer algún comentario más o alguna reflexión final. Gracias a Alberto, que simplemente agradecerle a la Secretaría General por la idea, a Flaxo Argentina por haber dado el puntapié inicial, Alberto como representante del Consejo Superior por haber formado parte del panel, y a todos los directoras y directoras, que hay un buen número, que a muchos los conozco, así que agradecerles que se hayan conectado y hayan sido parte de la discusión y del panel de hoy, y augurar que venga, digamos, una serie de paneles en los que podamos replantear varios temas regionales en un momento que la verdad que es de una profunda crisis, donde se necesitan muchas ideas y muchas discusiones para ver cómo vamos a salir adelante, sobre todo si uno mira las proyecciones de la CEPAL, son bastante grises, diría, para la región, así que digamos es un momento donde Flaxo tiene un rol muy importante, todo el sistema que cumplir. Así que bueno, buenas tardes y muchas gracias a todos y a todas que nos estuvieron escuchando. Bueno, gracias a todos entonces. Un saludo desde Argentina y nos vemos pronto. Hasta luego, muchas gracias. Luego, muchas gracias. Y felicitaciones a todos y todas por esta participación, y en especial a las y los panelistas del día de hoy. Excelente. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Saludos a todas y todos. Sí. Saludos Mucho a todos. gusto. Buenas tardes. Noches allá en el sur. Buenas tardes por aquí.